robo en tiendas, robo de autos, robo de bancos. Todas estas son cuestiones de ladrones casuales de mentes pequeñas sin imaginación. Se necesita un ladrón verdaderamente audaz para hacerlo más grande. Hoy estaré compartiendo contigo las personas que fueron mucho más allá, empujando los límites al máximo absoluto de justo lo que exactamente puede ser robado. Toma tu bolsa y ponte un pasamontañas mientras exploro algunas de las cosas más grandes alguna vez robadas. Número 10. Air Miles Fácil. Mayo 25 de 2003, un Boeing 727 entero fue robado de la pista del aeropuerto 4 de febrero en Luanda, Angola. No tenía permiso para volar, no se comunicó con control de tráfico aéreo y nunca ha sido visto otra vez. Solo giró precariamente en la pista y despegó sin ninguna luz encendida. El FBI y la CIA buscaron por el globo por años y no pudieron encontrarlo. 2 hombres fueron vistos abordando el avión antes de que despegara: el piloto e ingeniero de vuelo estadounidense Ben Sipadilla y un mecánico del Congo llamado John M. Mutantu. Ninguno de los hombres siquiera estaban certificados para volar un 727, pero ambos habían estado ayudando a realizar renovaciones en el avión en meses anteriores. La hermana de Padilla ha dicho que ella cree que de alguna forma él fue forzado a robar el avión y ahora está siendo retenido contra su voluntad en otro lugar. Otros han especulado, basados en el hecho de que Padilla fue declarado culpable previamente por fraude, que el robo fue un plan para ganar dinero. El misterio hasta este día sigue sin resolverse. Número 9. Operación Esqueleto. En un extraño caso del jurado conocido como United States v. One Tyrannosaurus Vatar Skeleton, el asunto en cuestión era un dinosaurio robado. El calvario comenzó cuando el hombre de Florida, Eric Procopi, compró el esqueleto fosilizado de un Tarbosaurus, un pariente del Rex que conocemos y amamos desde Mongolia hasta el Reino Unido y luego para los Estados Unidos. En la aduana, él afirmó que los huesos venían del suelo del Reino Unido. Llegando a Estados Unidos, Procopi subastó el dinosaurio por más de $1 millón. No obstante, cuando el gobierno de Mongolia se enteró del verdadero origen del dinosaurio, evitaron que la venta fuera completada. Según la ley de Mongolia, los fósiles son culturalmente significativos y su remoción sin aprobación oficial es ilegal. Como resultado, Procopi fue arrestado por conspiración para contrabando de mercancías ilegales, posesión de propiedad robada y por dar declaraciones falsas. Fue a la cárcel por 3 meses y el esqueleto volvió a Mongolia. Para algo que ha estado muerto por millones de años, el Tarbosaurus tuvo un gran viaje. Número 8. Crimen del árbol. Robar un árbol nunca es una tarea fácil, pero si nos podemos guiar de este desconcertante caso de 2012, mientras más viejo sea el árbol, más difícil es robarlo. De hecho, se necesitó mucha planificación y paciencia para que los cazadores furtivos robaran un cedro rojo, en particular de la isla de Vancouver, justo por la costa de la Columbia Británica. Con 800 años de antigüedad, el árbol tenía 2.7 metros de ancho en la base y la alta calidad de su madera lo hizo un desafortunado objetivo para los cazadores. En una caminata de rutina, cuidadores del parque quedaron anonadados al encontrar el árbol 80% cortado. Parecía que alguien había intentado robar el árbol gigante, pero se había rendido. Los cuidadores llevaron profesionales para que talaran el árbol de forma segura para evitar que colapsara y aplastara a desafortunados excursionistas, dejándolo para que se descompusiera y alimentara el bosque. Pero esto era parte del plan de los ladrones. Cuando el árbol estaba talado, ellos regresaron y robaron la cosa entera. Surgió la especulación sobre cómo los ladrones pudieron obtener la maquinaria pesada necesaria para transportar el árbol colosal, pero de cualquier forma que lo hicieran, nunca fue visto otra vez. Número 7. Iluminado por ladrones. Para budistas en un templo en Tacoma, Washington, en 2015, llegó la iluminación como es usual, al deshacerse de objetos materiales, solo que este tipo de iluminación en particular fue mucho más literal que de costumbre, ya que incluía la pérdida de una campana del monasterio de cobre de 1.360 kilos y 3.6 metros de alto. La policía estaba atónita sobre cómo los ladrones lograron realizar el robo debido al enorme peso y tamaño de la campana. El abad del templo especuló que las personas que la robaron la querían para hacer dinero, sin consideración por su significado y cuán importantes en la práctica del budismo. Ciertamente las campanas son usadas comúnmente para indicar el inicio de la meditación, haciéndolas altamente sagradas para los monjes budistas. Los ladrones probablemente derritieron la campana para vender el cobre, o podrían haber llegado al mercado negro para un comprador. Dudo que una tienda de empeños aceptaría una sospechosa campana religiosa de 1.300 kilos, pero a veces una ganga es una ganga. Después de todo, nunca sabes qué va a pasar por la puerta. Número 6. Blasfemia ladrillo a ladrillo.
El cristianismo también experimentó un piadoso saqueo en 2008, cuando ladrones robaron una iglesia entera. El edificio sagrado había estado en la villa de Komarovo desde 1809 y fue robado ladrillo a ladrillo. Inicialmente, el robo pasó desapercibido ya que la iglesia no estaba siendo usada en el momento y fue ubicada en un área remota de la ciudad. Oficiales de la iglesia habían estado considerando reanudar el uso del edificio, pero el plan fue desmantelado ante sus propios ojos. Por supuesto, podían aún reunirse en las bases del edificio al aire abierto cada domingo por la mañana. En Rusia rural, las iglesias son un objetivo más frecuente de lo que pensarías, ya que los iconos religiosos y materiales de construcción pueden ser vendidos por una ganancia. Me gusta pensar que todo esto se trata de un juego sucio entre iglesias rivales, pero tendrás que preguntarle al Papa. Número 5. Una historia de crimen. En los años 80, en alguna parte de Tel Aviv, Israel, el alcalde Aryeh Yitzhaki estaba restaurando un avión de combate Mustang de la Segunda Guerra Mundial para las fuerzas aéreas israelíes. El avión estaba estacionado en un campo aéreo de reserva, esperando por transporte hacia el Museo de Fuerzas Aéreas de Israel. Después de arreglarlo, Yitzhaki desarrolló planes propios para el vehículo. En un día que parecía normal, él voló a la antigüedad hasta Suecia y lo vendió ilegalmente por $331,000. 6 años después, el gobierno de Israel finalmente lo rastreó y lo regresó, así que al menos esta historia de avión tuvo un final feliz e inspirador. El ambicioso Yitzhaki, por otro lado, tuvo un destino mucho más en tierra, los confines terrestres de una celda en la cárcel. Número 4. Un puente muy lejano. Algunas personas construyen puentes, otras los queman. En casos raros, algunas los roban. Este fue el caso en 2012 cuando dos hombres con poco respeto por la historia fueron arrestados por robar un puente de 100 años de antigüedad en China. El puente era un objetivo fácil, en lo que cabe el robo de puentes enteros, porque estaba rodeado por sitios de construcción y recibía poco tráfico a pie. Eventualmente, uno de los pocos regulares del puente intentó pasar por él y descubrió que ya no existía. Siguió una investigación de la policía y después de que un testigo describiera ver a los culpables persistiendo cerca del puente con un camión una noche, la policía pudo encontrarlos. Los ladrones confesaron que habían usado 2 grúas y 2 camiones para recoger y mover las 16 piezas de piedra gigantes que formaban el puente. Me pregunto si el puente quedó en el jardín de un millonario antes de que los ladrones fueran atrapados. Número 3. No robarías un barco. Algunas personas tienen un gusto por el botín más grande, y no solo me refiero a niños malos robando las tarjetas de crédito de sus padres para comprar cosas en Fortnite. En 2017, piratas somalíes con gustos grandes lograron secuestrar un petrolero totalmente cargado. El barco, llamado el Aris 13, había decidido tomarse un atajo para ahorrar tiempo y combustible, por lo que se conoce como la brecha de Socotra. Pronto se arrepintieron de haber tomado el atajo, después de que su barco fuera secuestrado por piratas locales. En un escenario parecido a una cierta película de Tom Hanks, discusiones sobre REC pronto empezaron, en cuanto a la tripulación y los contenidos del barco. Una vez que los piratas se dieron cuenta de que el petrolero estaba bajo el empleo de prominentes hombres de negocios somalíes, con quienes los piratas somalíes evitan meterse, soltaron a la tripulación y luego al barco, sin recompensa. A pesar de ser uno de los robos más grandes de todos los tiempos, la paga no fue nada más que aguas profundas para los piratas. Número 2. El atraco submarino de los Estados Unidos. En 1968, por razones aún desconocidas, el submarino soviético K-129 se hundió a 4.8 kilómetros hacia el fondo del Océano Pacífico, a 2.574 kilómetros del noreste de Hawái. En el momento, la tecnología rusa no podía ubicar o conseguir los restos cargados con misiles, pero sus rivales de la Guerra Fría en los Estados Unidos pronto se enteraron del destino del submarino. Los estadounidenses no iban a perderse esta oportunidad de poner sus manos en un submarino soviético cargado con documentación potencialmente útil, sin mencionar armas nucleares intactas. Para mantener las cosas en secreto, asignaron a la CIA en vez de la Marina. En 1974, con un equivalente ajustado a la inflación de 4.000 millones, la CIA había construido el explorador Hugh Comar. Esto esencialmente involucraba injertar una gigante grúa en un barco para arrastrar al submarino hacia la superficie. El procedimiento no fue perfecto y partes del submarino se rompieron durante la recuperación y se hundieron de nuevo.
pero la parte que la CIA atrapó en un costoso viaje de pesca sí contenía torpedos nucleares, además de algunos de los cuerpos de los marineros. Preguntas sobre la operación, la cual fue presentada inicialmente al público como nada más que una operación de minado de manganeso, tuvo un sorprendente desenlace cultural también. Cubrir las huellas de la operación llevó al desarrollo de la frase "no confirmes ni niegues". Esta es ahora conocida como la respuesta Glomar por el nombre del buque de recuperación. Antes de que revele la cosa más grande alguna vez robada, hay algunas menciones honoríficas que no puedo dejar de reconocer. Aunque no es tan enorme en el panorama más amplio, un sombrero especial pertenece a Greg da Silva de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y fue el más grande de su tipo. Hecho usando 1000 huevos, Greg era dueño del sombrero de huevos más grande que el mundo haya visto. Trágicamente, los huevos de Greg fueron robados durante un viaje a Alemania en 2011, mientras él estaba hospitalizado por insolación. El duro calor del verano lo dejó revuelto y el robo no fue un chiste. Solo puedes imaginarte cómo debe haber lucido el ladrón, haciendo un rápido escape supuestamente en un convertible. Si esto no fue lo suficientemente absurdo para ti, en 2017, un gorila inflable de 3.6 metros con lentes con estilo, diseñado para atraer clientes hacia un concesionario de autos, fue desinflado y robado en Texas. Aunque esto fue sin duda gracioso, el gorila costó $10,000 y los ladrones nunca fueron atrapados. Este no fue el primer robo de este tipo en el mundo de concesionarios estadounidenses, con un gorila incluso más grande, de 10 metros de alto, siendo robado en 2006. Harambe nos frunce el ceño a todos nosotros. Finalmente está el gran atraco de sirope de maple canadiense. Este robo ocurrió durante varios meses en una instalación de St. Louis de Blandford, Quebec, entre 2011 y 2012. En total, 3,000 toneladas de sirope de maple, o un equivalente a $18.7 millones canadienses, fue robado. Ajustado por inflación, este sospechoso trabajo interno fue el atraco más valioso en la historia de Canadá. Número 1. Una montaña de crimen. ¿Hasta dónde llegan los objetos terrestres? Las cosas no son mucho más grandes que las montañas. Entonces, para los ladrones que se toman la frase "hazlo en grande o vuelve a casa un poco en serio", robar una montaña es la única conclusión lógica. Locales de la Villa Junta en el oriente de India están lentamente pero seguramente trayendo esa frase a la vida al robar la cima de la montaña cercana Hunt Pahat. Locales desgastan la roca para venderla a desarrolladores de propiedad y usar las ganancias para alimentar a sus familias. La villa no tiene mucho más en términos de industria, así que las personas trabajan 11 horas al día tallando el pico de una punta hacia algo más como un tocón. Aunque esto es de hecho ilegal, las autoridades locales tienden a hacer caso omiso, ya que la montaña es una de las pocas fuentes de trabajo en el área. Un hombre de negocios local incluso reclamó propiedad sobre la montaña en un intento por remover el extremo criminal de la operación, pero la autenticidad del reclamo es cuestionable en el mejor de los casos. Al menos que algo cambie, locales eventualmente habrán robado una montaña entera. Impresionante. ¿Te sorprendió alguno de estos grandes crímenes? ¿Qué es lo más grande que has visto a alguien robarse alguna vez? Y más importante, ¿este sombrero de huevos me hace ver gordo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.